Sí, ahí estamos. La cursada es online y en vivo. ¿Por qué en vivo? En mi experiencia, yo antes grababa todas las clases en los cursos y entonces algunas personas dejaban de participar porque, digamos, estaba la grabación, entonces escucho la grabación y esto introduce una dinámica distinta porque no podemos intercambiar en determinadas técnicas que hacemos, que vamos a hacer presencialmente, no podríamos aplicarlas si ustedes deciden escuchar la grabación. Entonces, la grabación va a estar para una situación excepcional de que no puedan concurrir, ¿no? De que tengan alguna dificultad realmente. Y entonces la parte teórica, sí, digamos, va a registrarse, pero no los ejercicios que hagamos, porque en los ejercicios vamos a abrir, digamos, materiales personales, íntimos, y a mí no me interesa que eso quede registrado y que accidentalmente pueda circular. No digo de mala intención, pero que algún hacker pueda entrar en la página de YouTube o en alguna página donde nosotros podamos guardar los videos. Entonces, el trabajo personal no se va a grabar. Sí, la parte teórica, entonces, bueno, si no tienen otra alternativa y tienen que ausentarse, podrían recuperar esa parte. Pero la idea es que esto sea en vivo, que organicemos nuestro tiempo para poder estar por lo menos el 80% de las veces. Van a tener material multimedia en un grupo de Facebook que ya está abierto, como les dije. Ya hay algún material ahí, algunos videos. Hay un video que habla sobre las etiquetas y cómo las etiquetas alteran a la persona. El efecto Pigmalión se dio en llamar en un experimento en Hanford y es muy interesante porque tomaron una clase de alumnos, les hicieron unos test de inteligencia, 253 alumnos, creo, 56, y todos daban más o menos inteligencia promedio, pero les informaron a los profesores, eligieron un número de alumnos y le dijeron a los profesores que esos alumnos descollaban en inteligencia, que estaban muy por encima de la media, y pasó el año de clases y cuando volvieron a examinar, esos alumnos que habían dicho que descollaban, todos tenían un rendimiento y un coeficiente mucho mayor que el resto. ¿Qué es esto? Que cuando el profesor creía o pensaba que el alumno preguntaba porque en realidad es muy inteligente y necesita más información, ¿no? Estaban con una disposición y una mirada distinta para esos alumnos y esto activaba su inteligencia. Esto es un efecto de campo, claramente, es claramente un efecto de campo. Y es un efecto que podríamos decir de psicopatología de campo. Pensar que el alumno es subdotado, lo subdota, vamos a decir, disminuye su rendimiento. Y por el contrario, pensar que ese alumno es superdotado, le ha dado un rendimiento superior a ese grupo de alumnos. Entonces, me parece que es interesante ese video, es un video breve, el terapeuta tiene varios videos, algunos de ellos ya los puse, los que tienen que ver con nuestros temas, pero bueno, si quieren chequearlos, son videos cortos sobre psicología, es un terapeuta español. España produce buenos terapeutas, por lo visto. Bien, el grupo de Facebook que lo tenemos y la invitación es a participar no solamente leyendo el material, sino también si nos quedó alguna consulta, algún comentario que queríamos hacer y no tuvimos tiempo, eh, alguna, digamos, video que nosotros vimos y que nos parece que tiene que ver con el tema, puede ser una película incluso, ¿no? Que sugieran cualquier material que ustedes quieran compartir, lo ponemos en el Facebook. ¿Por qué? Porque en el grupo de WhatsApp es imposible encontrar los materiales. Una vez que se pone y empiezan a circular las conversaciones, las informaciones y demás, se vuelve imposible. Entonces, el grupo de WhatsApp es para informaciones más puntuales sobre, bueno, no voy a poder asistir a la clase, este es el link de la clase, eh, y a lo mejor avisar, bueno, subí un nuevo material a Facebook, si pueden, véanlo, este tipo de cosas. Y en Facebook, ahí ya colocamos, el grupo está cerrado en Facebook, no van a poder ver lo que nosotros escribimos las personas de afuera, pueden ver el nombre del grupo, pero no lo que escribimos.
De acá a un tiempo voy a sacar el nombre del grupo porque no voy a necesitar incorporar más gente, entonces ya lo voy a sacar de los índices. Y va a ser un grupo completamente cerrado donde podemos compartir lo que queramos porque no va a ser leído por gente de afuera, siempre y cuando, bueno, ustedes respeten esta regla y no se lo muestren a gente de afuera, obviamente, ¿no? Pero solamente desde los lugares que ustedes tienen van a poder acceder. Bien, vamos a trabajar sobre casos clínicos. Los casos clínicos, algunos los propongo y otros los proponen ustedes. Si quieren, esto no es obligatorio, pero es muy rico, ¿no? Hacer distinto tipo de prácticas, podrían ser de supervisión o prácticas directamente clínicas, ¿no? De entrar en contacto, aunque no haya habido todavía una intervención, poder abrir el caso y tener una aproximación desde otro lugar a ese caso. Supervisión y experimentos. Vamos a hacer experimentos, sobre todo en la cuestión que tiene que ver con esto de la percepción de campo, porque nosotros para poder detectar cómo este campo está generando esta respuesta en nuestro paciente, necesitamos tomar un contacto con ese campo, ¿no? Y vamos a hacer experimentos para facilitar eso. Bueno, acá estoy redundante, puse de vuelta lo del grupo de Facebook porque pensé que no lo había puesto. Bien. Esto ya lo vimos la vez pasada, los ejes. Y acá hablo de reconfigurar nuestra mirada, que es un poco el objetivo, ¿no?, de este curso. Reconfigurar la mirada y les obligo a doblar un poquito la cabeza porque tenemos que cambiar un poquitito nuestra posición, ¿no?, para poder mirar. Entonces, en la universidad nos entrenaron para clasificar, tipificar, designar a partir de los síntomas. Fragmentamos diferenciando entre sano y enfermo y después, si está enfermo, dividimos dentro de todas las pequeñas cajitas que son las distintas enfermedades mentales, entre comillas. Cuando yo digo enfermedades mentales, por favor, tómenlo entre comillas. Tenemos que desarmar un poco, desarticular ese entrenamiento, un entrenamiento que hemos recibido para no solo diagnosticar, sino también para saber lo que está pasando con el paciente. O sea, yo tengo que tener una respuesta de qué es lo que pasa, porque el paciente viene preparado y dice, ¿y qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿No? Y cuando nosotros miramos el campo, sabemos que él no tiene, que él evidencia. ¿Por qué? Por sus características, su sensibilidad. Entonces, vamos a empezar a salir de ese lugar, vamos a decir, diagnóstico, de poner en un lugar, de definir a una persona, porque esto es ponerle un techo, ponerle un límite, y vamos a empezar a relacionarnos con el otro sin tratando de dejar de lado esas etiquetas que siempre suponen expectativas. Si yo caratulo a alguien como neurótico obsesivo, voy a dejar de esperar quizá que se conecte con las emociones de una manera abierta, ¿no?, y expresiva, porque yo ya tengo esa impresión, ¿no? Y es un poco como el fenómeno Pigmalión que yo describí con los estudiantes. Al no esperar, no estimulo que él se conecte con esa parte, porque ya sé que pobre neurótico obsesivo no va a poder hacer mucho al respecto. Entonces vamos a entrenarnos para detectar patrones tóxicos o limitantes en personas o grupos. O sea, vamos a mirar a la familia como un consultante, como un paciente, el grupo como un paciente, y no tanto, o la institución como un paciente, ¿no? Por ejemplo, quienes trabajan en servicios hospitalarios, los servicios hospitalarios a veces tienen sus patologías, tienen su nivel de perversión, y esta perversión afecta a los terapeutas y a los pacientes. ¿Mm? Entonces, vamos a aprender a ver que el campo tiene a veces sus propias patologías y estas patologías, digamos, toman a quienes estén inmersos en ese campo. Observación e intervención en configuraciones humanas complejas. Y acá digo, no vamos a hacer una estrategia terapéutica, lo que vamos a hacer es observar la configuración y provocar una intervención. ¿Qué es esto? Cuando alguien llega a terapia, viene con una cierta organización en toda su vida.
Una organización que no es satisfactoria, por eso viene terapia, ¿no? O sea, tengo todo ordenadito de una manera que le llama caos, a lo mejor, pero es un orden que no le parece satisfactoria y lo que quiere es cambiar ese orden. Entonces viene al terapeuta o a la terapeuta para que nosotros le ayudemos a perturbar ese campo. Introducimos elementos que van a producir una disrupción, una perturbación en ese campo que se va a reorganizar espontáneamente de una manera mejor, más adecuada a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si cuando era chico me sirvió quedarme calladito para que mis padres no se enojen, hoy que soy un adulto y tengo que dar una clase, no me puede servir quedarme calladito. Me sirve conectarme con lo que quiero decir y comunicarlo. Bueno, quizás yo necesito entonces romper esa vivencia del ambiente como algo amenazador para quien se expresa y dejar que empiece a percibir el nuevo ambiente en el que está, que ese ambiente ya no es el infantil, que ese ambiente ya no es un ambiente crítico, que es un ambiente que espera qué es lo que tiene para compartir y para decir. Esto como ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra observación nos va a permitir detectar con qué campo estamos lidiando, qué características tiene, qué movimientos tiene, y la intervención es un experimento, no es más que eso. Vamos a introducir algún elemento que rompa con ese equilibrio de una manera lo más controlada posible, ¿no? El campo es co-creado conscientemente. ¿Qué quiere decir? Yo me encuentro con un paciente, este paciente me trae su información, su historia, y esa historia me afecta. Y desde donde soy afectado, se va co-creando un campo común, al que llamamos transferencia en psicoanálisis, vínculo terapéutico en el existencialismo, encuentro terapéutico. Pero lo podemos llamar de cualquier forma, pero es un nuevo campo que es co-creado por ambos. O sea, empiezo a desafiar las creencias desde adentro. Yo no puedo, sin tener ninguna conexión con mi paciente, sin haber co-creado un campo común, actuar desde afuera. Esto no es alopatía, no es una pastilla que viene de afuera, no es una vacuna que viene de afuera. Entonces, lo que tengo que hacer es crear primero una conexión y desde adentro de ese subsistema creado, introducir elementos que vayan cambiando los sistemas con los que se relaciona. Cuando cambia esa persona, cambia su relación con los demás sistemas. Cambia la parte, cambia el todo. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me paran y preguntan. Ya hablamos la vez pasada del paradigma individualista y esto es lo que a mí me interesa, digamos, hacernos conscientes de que venimos de una era de paradigma individualista, donde mirábamos a la persona separada del contexto, donde pensábamos que la enfermedad estaba en la persona, donde creíamos que esa presencia de patrones particulares habían surgido de las experiencias de esa persona, pero que le pertenecían. Y desde esta óptica, la verdad es que es poco lo que podemos hacer. Nosotros tenemos que considerar que esta persona está inmersa en un campo vivo, en un campo que está en interacción permanente, en un campo que busca mejorar, busca crecer, busca desarrollarse. Entonces, vamos a ir trabajando entre la salida del modelo individualista. La vez pasada hablamos incluso del capitalismo como una de las expresiones del paradigma individualista, la competición o la competencia entre las personas para ver quién es el mejor, otra de las características que va fragmentando a la sociedad y dejando a los individuos aislados. Entendi, viu? Nós tínhamos conversado há pouco tempo atrás. Se você tiver tempo na sexta-feira de manhã, não sei Ay, se você está tem abierto el horas da manhã, micrófono. sexta-feira de manhã pode. Disculpa, ¿eh? Ok, ahora sí. Eh,
Bueno, entonces estábamos. Me perdí. Ay, ¿me recuerdan dónde Lo estaba? último que Habla había del dicho, Guille, el capitalismo. capitalismo, exactamente, como Ah, ok, expresión. ok. Estaba diciendo que el capitalismo aparece como una de las criaturas, vamos a decir, del paradigma individualista. ¿Y esto qué hace? Si yo tengo más que el otro, soy más que el otro, esta ecuación de igualdad entre el tener y el ser, ¿no? Y lo que vamos a ver acá es que el individualismo, en definitiva, nos va llevando a esta fragmentación del tejido social. Y ahora vamos a intentar, en el abordaje de campo, mirar la totalidad, conectarnos con ese tejido social rasgado por el individualismo de tantos años. Lo individual es una experiencia necesaria. El proceso de individuación en Carl Gustav Jung es importante, siempre y cuando sepamos que ese individuo es parte de una totalidad y siempre y cuando el individuo no se oponga a la totalidad, ¿no? El yo no sea más importante que el nosotros, ¿no? Vimos también esta cuestión como del poder y el estigma en la salud mental, que esto de ponerle una etiqueta a alguien simplemente porque sale de los estándares, ¿no? Es algo que termina reduciendo su capacidad de crecimiento, ¿no? Yo lo patologizo, le pongo un rótulo, esta persona se lo cree y entonces no va a desarrollar los talentos que conllevan esa configuración que es nombrada con una etiqueta de patología. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a una persona demasiado sensible, inestable, y si yo le digo a esa misma persona eh, vulnerable al dolor de los demás, humanitaria? Quizás estoy describiendo la misma escena, pero el efecto que tiene sobre la otra persona es otro. Si yo le digo a una persona cuestionadora de la autoridad, rebelde, saboteadora, y si yo le digo a una persona con liderazgo natural, el efecto es otro. Entonces, desde ahí es importante ver cómo las etiquetas condicionan el permiso para expresar sus caracteres únicos, su individualidad en el sentido de sus dones, ¿no? Esto es el poder y el estigma, ¿no? El poder que se ejerce sobre las personas que salen de la media, que tienen configuraciones atípicas, que podrían ser las que impulsan, por ejemplo, Einstein no iba a llegar a nada, no iba a terminar la escuela, era un inadaptado, un chico deficiente, ¿no? Y era una configuración atípica que aportó mucho a la humanidad. Y seguramente si hiciéramos estudios con el DSM-4 de hoy, o DSM-5, perdón, a las personas, a los grandes personajes de la historia, veríamos muchas patologías, ni que hablar Van Gogh, ¿no? Pero bueno. Bien, esto hablé ya la vez pasada, entonces vamos a seguir. Entonces, esto ya también lo comenté, que son llamadas enfermedades porque no encajan en los estándares. ¿Mm? Y comprender que somos una totalidad, a veces las personas que llamamos enfermas son solo canales de lo que pertenece al todo. Expresan dinámicas que son del todo, de la familia, de la cultura, etc. Bien, ¿por qué yo quiero compartir este conocimiento y estos puntos de vista? Creo que la humanidad está atravesando un momento de mucha fragmentación. No importa desde qué país lo vemos generalmente oposición por lo menos de dos bandos, de dos posiciones, y una enemistad como exacerbada, ¿no? En Europa, antes de la pandemia, estaban los que estaban a favor de la inmigración y los que estaban en contra.
Pero si no tenían inmigrantes, no tenían gente que haga determinadas tareas. Pero bueno, estas cuestiones. En Argentina y Brasil, bueno, entre Bolsonaro y sus oponentes, o en Argentina Macri y Cristina, y en Estados Unidos los pro-Trump y los contra-Trump, la inmigración y la no inmigración, en fin, vemos que esta polarización está en el planeta, es algo de la humanidad en este momento. Y esta mirada de campo creo que es una mirada unificadora que no solo es oportuna, sino también necesaria. El mundo está fragmentado, ¿no? Y la ciencia es una ciencia fragmentadora, porque la ciencia intenta ver lo pequeño para entender lo grande, extrapolando las características de la célula, entender el órgano. Entendiendo el órgano, entender el sistema o el aparato del que es parte. Y así, fragmenta para entender. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos durante tanto tiempo con una mirada fragmentadora, se fragmenta nuestra mirada en todo, no solamente en el objeto de la ciencia, sino cuando miramos el campo, no conectamos que un homeless, por ejemplo, una persona que vive en la calle, un morador de rúa, está conectado con la lógica perversa de determinados gobiernos, de determinadas empresas, de determinada cultura. Vemos como cuestiones separadas. Bueno, no hizo lo necesario para tener una propiedad, pero esta persona que no hizo lo necesario está dentro de una cultura que tiene, que produce personas sin casa, produce personas extremadamente ricas. La cultura produce estos efectos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos mirar, mirando el campo, podemos ver cuál es el mensaje. Por ejemplo, escucharon hablar de las tribus urbanas, ¿verdad? ¿Conocen a los emos o a los góticos? Los emos, ¿no? Emos viene de emoción, ¿no? Son, podríamos decir, como excesivamente emocionales, muy atraídos por todo lo que sea romántico, muy atraídos por todo lo que sea sensible. Y los góticos por todo lo que tiene que ver con la muerte, todo lo que tiene que ver con lo oscuro, con la oscuridad, con la sombra. Y si pensamos a las tribus urbanas como gente que carga con la expresión de cosas que la cultura no está expresando, entonces una cultura que está muy materializada y centrada en los objetivos, deja de conectarse con las emociones. Cuando hay una persona caída en la calle, mira para otro lado. Cuando alguien muere, bueno, ya está, fue un problema, no se pudo salvar, la medicina no lo pudo salvar, y bueno. Y aparecen dentro de la cultura estos grupos que vienen a cargar con todo esto no expresado, cargar con la sombra, cargar con lo que no es puesto en nuestro día a día. Por ejemplo, los góticos que traen la muerte a colación, la muerte y los rituales de muerte, de alguna manera también están diciendo que la muerte ha perdido su lugar natural en nuestra cultura, que la gente no puede decir, ay, cuando yo me muera me gustaría que me velen, es tabú. La muerte es un error médico o la muerte es algo que no debería haber sucedido, por eso se va volviendo traumática y por eso hay alguien que se conecta profundamente con esas imágenes que la cultura rechaza. No, no hables de la muerte, a ver si la llamás, ¿no? Estas cuestiones de los temas tabú. Entonces vamos viendo que dentro de un sistema que va perdiendo rituales, por ejemplo, rituales de muerte, rituales de iniciación, en las tribus, un niño para tornarse hombre pasa por rituales de adultez. En nuestra cultura, bueno, estaba esto de regalarle el coche a los 18, pero el auto a los 18, pero la fiesta de 15, pero está muy vacío de contenido todo eso. La fiesta de 15 debería ser el pasaje de la niña hacia la mujer, el momento en que comienza a menstruar, el momento en que se feminiza su cuerpo, el momento en que entra al mundo de la mujer.
Sin embargo, parece como que es una princesita, que es una niña, que, digamos, es toda una fiesta que está centrada más en los invitados y la comida que en el trasfondo simbólico. Entonces, vemos que muchos de los rituales son reemplazados a veces por acciones, por actuaciones dentro del campo. Algunos cargan con esas actuaciones y obviamente llegan a nuestra consulta sintomatizados. Este adolescente es un inadaptado, este chico tiene problemas, tiene un trastorno, ¿cómo se llama? Eh, ay, lo tengo tan resistido ese trastorno, pero de oposicionista. Tiene un trastorno oposicionista y qué sé yo. Y en realidad el pibe que hizo salió con su barrita de amigos y tiraron una piedra, rompieron un cristal de alguna ventana de algún edificio. ¿Qué es esto? Estos son rituales de adultez que no están provistos en la cultura y que ellos los crean para poder sentir que ingresan al mundo adulto, porque nuestra cultura les quitó los rituales. No hay adultos que los estén mirando y reconociendo como niños que están ingresando al mundo adulto. Entonces aparecen como síntoma. Y entonces aparecen diagnosticados, aparecen medicados, ¿no? Bien, entonces, volviendo un poquitito a la visión fragmentadora, la idea es que veamos el todo y esa parte dentro del todo cumpliendo una función al servicio del todo. Estos chicos están cumpliendo una función al servicio del todo. Todos los casos disidentes están prestando un servicio al todo. Todas las personas que de alguna manera no encajan, están prestando un servicio, están cargando con algo que el todo no se hace cargo. El todo, llamémosle la familia, llamémosle la cultura, el grupo religioso, el grupo social. Entonces, a partir de esto, ellos prestan un servicio, cumplen esa función, hacen el trabajo sucio, hacen el trabajo pesado, cargan con la sombra del resto. Entonces digo, bueno, no lo queremos a Bolsonaro, hagámonos cargo de cada Bolsonaro interno que tenemos nosotros y busquemos trascenderlo, evolucionar, mejorar eso. Y si cada uno hace eso, ese personaje no va a necesitar aparecer cargando la indiferencia, la brutalidad de mucha gente, ¿no? El maltrato, la deshumanización, etcétera. Cosas que quizás cada uno individualmente debiera hacerse cargo para poder cambiar la masa, la masa crítica que cambiaría al todo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos un estigma, bloqueamos los dones de esa persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto que yo les decía, si yo lo tildo de oposicionista y este chico, este adolescente es un líder, estoy desincentivando que desarrolle sus capacidades. Estoy bloqueando sus dones. Por eso cuando miramos el campo vamos a tener en cuenta que posiblemente haya una resistencia del sistema a nuestras intervenciones. Y si trabajamos con chicos es bastante frustrante, porque los padres vienen y nos quieren sacar al niño de terapia diciendo, ay, ya está mejor, ya está mejor. ¿Por qué? Porque ya no está cargando con el síntoma y el sistema se empieza a desestabilizar porque el niño no está cargando con el síntoma del sistema. Entonces te lo sacan de terapia. Claro, bueno, yo les digo, como yo tengo asumido mi aspecto psicopático, no tengo problema en decir a los padres, bueno, ustedes pueden llevarlo siempre que me firmen un documento en el cual conste que ustedes se hacen cargo de la responsabilidad de las consecuencias por interrumpir su terapia. Upa, por lo menos que no sea tan fácil, ¿no? Y que sean llamados a reflexionar de que este niño está, digamos, expresando algo. Obviamente siempre antes se los invita a los padres a que vean esto. Se los invita a que hagan los cambios para que el niño no tenga que cargar con esto.
pero no todos están disponibles, ¿no? Necesidad de integración y de reconciliación, pasar del yo a nosotros, esto lo mencioné. Así que bueno, en nuestros objetivos, acá en el curso, sería proveer un dispositivo de trabajo con las configuraciones atípicas. Acá yo ya estoy hablando de configuraciones atípicas realmente de las personas que tienen funcionamientos diferentes de la mayoría. Por ejemplo, lo que llamamos trastornos del espectro autista, trastornos de la personalidad, etc. No llamo patologías, llamo configuraciones atípicas. Son configuraciones, como decir, que se diferencian porque dentro del sistema es necesaria una función que no es la más abundante. A ver, son minoría, pero son necesarios. Es como decir, en la casa hay muchos componentes, pero hay una sola llave. La llave solo sirve para entrar a la casa. No es lo mismo si yo saco la llave. No es lo mismo para la casa. Esa parte tiene esa función y esto la diferencia de todas las demás. Entonces, estas configuraciones son una llave, abren alguna puerta dentro de ese sistema, están intentando balancear algo y al ser patologizadas, quedan inhibidas para cumplir su función dentro del sistema. Son vistas como problema y no son vistas como algo que está dando un mensaje para el sistema todo. ¿Qué significa en una familia de militares conservadores ultra mega católicos que nazca un hijo transexual? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje para esta familia? ¿No? No es por casualidad que nace un hijo transexual en una familia. Emerge de un lugar. Vos, Lorena, conocés Tucumán. Tucumán está cerca de Salta. Salta es una de las provincias principales Yo soy productoras. salteña, soy salteña. Vos sos salteña. Bueno, entonces con más autoridad, Ceci, es una de las, ¿sabías que estadísticamente Salta es Sí, una de las es la peor. principales productoras de travestis? Sí, yo creo que es mucho más, es peor, de la del norte es la peor. Si bien Tucumán es heavy, yo creo que es peor. Jujuy me parece mucho mejor y sí, es tremenda, es tremenda. Bueno, Pues yo me fui, ¿no? Yo me fui después de déjame, ahí, yo no las... déjame que te comente mi teoría, ¿no? Salta es una provincia ultra mega conservadora, muy religiosa, que tiene unos roles de género súper fijos, súper congelados. El hombre con la mujer, esto es, y no hay tutía y no hay nada, ninguna otra alternativa. Hombre y mujer, esto es lo que es. Entonces, supongamos que yo nací hombre en Salta, en ese mensaje me gusta otro hombre, me atrae otro hombre, entonces digo, debo ser mujer. Porque, digamos, la clausura simbólica es tan pronunciada que no hay alternativa de pensarme un hombre amando a otro hombre, en pareja y en un proyecto afectivo con otro hombre. Como no tengo esa posibilidad, entonces me percibo a mí mismo como mujer para darle lugar a mi emocionalidad, que es lo que rige mi vida. Acá vemos, por ejemplo, digamos que en un ambiente muy rígido y muy cerrado, el efecto sobre las personas a veces es patologizante. Esta persona, bueno, puede devenir travesti, puede devenir transgénero, pero más allá de esto, no va a vivir su emocionalidad con la libertad que debería, ¿no? Y posiblemente termine su vida rápido, ¿no? Cuando yo trabajaba en el área de diversidad sexual, el promedio de vida de las personas transgénero era de 32 años. Promedio de vida de 32 años, en un tiempo donde la ciencia, te estoy hablando de hace 15 años, pero no hace tanto. Bien, entonces, cuando nosotros vemos esto de considerar el ambiente donde estamos, de dónde emergen nuestros pacientes, me refiero a esto. Estoy dando un ejemplo que conozco porque trabajé
pero podría ser otra la situación, podría tener que ver con otras cosas. Entonces, vamos a tomar en cuenta que los ambientes a veces producen elementos disidentes que están tratando de sanar a ese ambiente, de cambiar esa rigidez, de flexibilizar esa mirada tan cerrada. Claro, no lo consiguen, tienen que emigrar, son descalificadas, pero mantienen a sus familias desde donde migran, les mandan dinero, pero nunca son aceptadas en casa, ¿no? Duro, ¿no? En fin, bueno, ya vamos a ir viendo otros casos también, ¿no? Bien. Retirar entonces el síntoma del individuo, ¿no? No es un problema de esta persona trans que tiene un problema de identidad y qué sé yo, sino que esto es en realidad el resultado de un campo complejo que se está expresando de una manera genuina. Esta persona trans es alguien que siente y que siente como siente y no hay nada mal en eso. No es un síntoma, es una persona que es una revolucionaria dentro del contexto en el que nació y tiene una función que le hace cargar con un montón de rechazo, de odios y demás, pero que está cumpliendo una tarea para el todo. Y esto sí que es una idea loca y violenta para un salteño, decirle que las personas trans que nacen ahí las manda el todo sería Dios quizá, para ayudar a los otros a evolucionar. Esto sí que sería, ¿no? Yo no lo puedo decir ni siquiera, ni quiero que revelen mi dirección donde estoy ahora, porque pongo en peligro. Pero desde la óptica del campo, si uno quiere homologar el concepto de Dios, sería homologable al concepto del campo, es el todo. Y el todo es lo que produce a esta persona trans en ese contexto. Y no es casual que en una familia de militares ultra mega conservadores nazca un gay súper afeminado. Y no un gay por ahí, digamos, masculino, que no llama la atención. Es como que el sistema está necesitando de ese impacto. Observar el campo de la profesional y las condiciones que provocan el encuentro con determinados pacientes. Esto sí es bastante innovador. Hay muchas personas, hay muchos colegas que ya están trabajando con esto. Y yo lo mencioné la vez pasada, es ver este paciente conmigo ahora. No solo qué necesita él, sino qué necesito yo de esta experiencia. ¿Qué me trae a mí este paciente llegando en este momento? ¿Cuál es el mensaje que tiene para mí? Para mi campo, para mi historia, para mi proceso. Normalmente los profesionales de la salud se colocan de la vereda de los sanos y los pacientes de la vereda de los enfermos. De hecho, esto es algo que se cuestiona desde la Gestalt en el concepto de existencialismo, ¿no? Que hablan de un encuentro entre dos almas, entre dos personas, entre dos seres, y no de un encuentro entre un sano y un enfermo. Y también lo que mencioné la vez pasada del esquema del curador herido, que en la medida en que yo más conecto con mi herida, el otro más puede conectar con su curador, con su sanador. Entonces, si yo puedo acompañar a alguien, es desde mi experiencia del dolor y no desde mi experiencia con los libros de psicología. Entonces, observar el campo de la profesional sería mirar el campo mío, el campo familiar, la historia mía y cómo impacta la llegada de esta persona. Y les puedo asegurar que estos pacientes más difíciles son los que más nos dan. Son los que más nos dan. Pero bueno, seguiremos trabajando con esto. Y utilizar la sinergia. El concepto de sinergia, no sé si lo conocen, es un concepto mediante el cual un movimiento es potenciado por el movimiento de otro elemento. Es decir, por ejemplo, hay que levantar un peso,
¿no? Y estoy solo, ¿no? Y de golpe llega alguien y lo levantamos entre los dos. Estamos haciendo una sinergia. Estamos sumando las energías de los dos a favor de un único movimiento, ¿no? Y lo otro es cuando yo veo que alguien se larga a hablar, yo también me animo a hablar. Esto también es un movimiento sinérgico. Es alguien que inicia y los demás acompañan, se empiezan a permitir hablar. Entonces, a veces los sistemas necesitan hacer un movimiento y no lo pueden hacer solos o demorarían mucho tiempo y de golpe se encuentran con un elemento de otro sistema que necesita el mismo movimiento. Esta es la base del funcionamiento de los grupos de autoayuda. En el grupo de autoayuda, personas que son normalmente estigmatizadas, por ejemplo, por una adicción, por ejemplo, por alguna historia, digamos, de dificultad de relación o lo que sea, toman ese estigma como elemento en común, ¿no? Como elemento con el cual necesitan encontrarse, amigarse, distanciarse, regular la manera como se vinculan con esos elementos, y en esto están todos en la misma, no se sienten solos. Entonces se produce una sinergia entre los distintos personas y los distintos sistemas. Hay sinergias que son del colectivo humano, o sea, hay movimientos que el colectivo humano está necesitando hacer. Por ejemplo, ahora tiene que ver con ver el verdadero rostro y, vamos a decir, poder lidiar mejor con el engaño. Para eso aparecen las redes sociales, para eso aparecen las cámaras en todos los celulares, ¿no? Uno puede documentar fácilmente cualquier evento. Ya no, eso no pasa, mira, está grabado. Entonces, hay elementos de movimientos colectivos, del colectivo humano, hay elementos de las comunidades, de los países, de las familias. Esos movimientos, cuando encuentran dos sistemas afines, se produce una sinergia. Nosotros vamos a ver cómo un paciente que llega con la necesidad de hacer un movimiento, que tiene que ver con mi necesidad de hacer un movimiento sinérgico con ese. Y voy a ver que si yo entiendo algo mío, es muy posible que el otro también lo pueda entender. Vean el video de Jean-Marie Delacroix. Él habla de la tercera historia. La historia del paciente, la historia del terapeuta y una tercera historia que tiene elementos de ambos que se van combinando. Y esa tercera historia es lo que influye sobre ambos para hacer su movimiento. Manejar los niveles de conciencia, mejorar, perdón, los niveles de conciencia. Si yo me empiezo a dar cuenta de cosas, mis pacientes también, vamos a ir generando una mayor conciencia colectiva. Y esto también es uno de los objetivos de este curso. Bien, vemos un par de antecedentes de este trabajo de campo. Freud habló de la conexión inconsciente-inconsciente, sobre todo en la terapia. Él habló de que el inconsciente del terapeuta se conecta con el inconsciente del paciente. Y toda la mecánica de la transferencia tiene que ver con conexiones inconscientes, solo que él analiza solamente uno de los dos sentidos. El paciente proyecta imágenes parentales en el terapeuta. Entonces reacciona como si fuera su padre, su madre, etc. Actualiza historias infantiles dentro del dispositivo psicoanalítico. Y el terapeuta también. El terapeuta también. La terapeuta también. Y ni que hablar cuando este pacientito en posición de hijo despierta a la madre, que existen todas, ni que hablar, ¿no? Porque vienen a supervisión y dicen, ay, tengo un pacientito divino, ¿cuántos años tiene? 28. ¿Pacientito? ¿Cómo pacientito? Es un terrible macho de 28 años por decir pacientito. Entonces, esta conexión con los personajes internos es en ambos sentidos.
y tiene que ver, digamos, podríamos tomarlo como un antecedente bien claro. Otro antecedente en Freud es el de las series complementarias, que lo mencioné la vez pasada. La psicología profunda de Jung, obviamente el concepto de inconsciente colectivo encaja perfectamente en el concepto de campo, de información en el campo. Entonces, hay un estrato inconsciente, no accesible a primera vista o con el primer intento, pero hay un estrato que conecta a toda la especie, donde está la información, la sabiduría, el conocimiento de toda la especie. Esto encaja también con la teoría del centésimo mono, no sé si la conocen, el centésimo macaco, que dice que un mono en un lugar de una isla lava una papa, digamos que comen papas, la lava en el mar y se da cuenta que tiene un gusto mucho más rico. Y otro mono lo ve y la lava también, y otros dos lo ven, y otros 4, 8, 12. Cuando llegan a una cantidad X, en otra isla, en otro lugar que no está contiguo, poblaciones no contiguas, no están conectados, ni tienen teléfono celular para mandarse la foto de la papa lavada, empiezan los macacos, los monos empiezan a lavar las papas también. Entonces, acá este conocimiento entró a lo que sería el inconsciente colectivo. Hoy hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake que habla de los campos morfogenéticos, y esto sería un equivalente, digamos, con otras funciones y otras características, pero sería el equivalente. Hay conductas que están grabadas morfogenéticamente y afectan a todas las personas. Entonces, tenemos la tendencia a ir por donde fue la mayoría, hasta que en algún momento se da un cambio, y cuanto más individuos transitan ese nuevo patrón, más se habilitan nuevos individuos a hacerlo. También Pichon Rivière, el padre de la psicología social en Argentina, un francés emigrado a Argentina, habla en su teoría del vínculo y en su dinámica grupal de muchos factores que tienen que ver con la conexión a través del campo. Y él habla de procesos grupales, donde la grupalidad es una entidad en sí misma. Como estamos diciendo lo del alma familiar, lo del inconsciente familiar, lo del sistema como un todo, Pichon Rivière aplicaba esto a los grupos operativos, grupos terapéuticos y demás. Y él hablaba del efecto Telé, ¿no? Del efecto Telé, que era un efecto que intercomunicaba a los integrantes del grupo, ¿no? Como guiándolos hacia un fin común. La palabra Telé también la tomó Jacob Moreno, el padre del psicodrama, donde decía que cuando elegíamos representantes para una escena, no elegíamos tan al azar como parece. Generalmente, para representar a mi hermano menor, elegía a alguien que era hermano menor, o que tenía una situación parecida a la que vivió mi hermano menor, y yo no lo sabía. Y esto lo vemos en las constelaciones todos los días, pero sin mencionar lo nuevo de las constelaciones, ya en el psicodrama de Moreno está descrito el efecto Telé. La terapia familiar de Minuchin, un psicoanalista, originalmente psicoanalista, después crea su propia línea de psicoanálisis familiar, hablaba de pactos inconscientes. Pactos inconscientes. Hay un terapeuta que es sudamericano, Ivan Bosormen-Ginagui, que habla de lealtades invisibles. Su visión es sistémica. Su libro se llama Lealtades Invisibles, donde también está hablando de estos pactos inconscientes. Pactos que existen dentro de los sistemas familiares, a veces son lugares asignados a las mujeres o a los hombres. Por ejemplo, en esta familia los hombres son débiles. Los hombres no aportan. Cumplen su función de tener hijos y desaparecen. En fin, estas informaciones que circulan en el inconsciente familiar y son repetidas a veces como mandatos, son parte de la información que está contenida en el campo. Y es parte de lo que nosotros necesitamos alcanzar si queremos trabajar con un paciente que realmente pueda modificar sus patrones. Si no nos damos cuenta de que está condicionado por un sistema a cumplir una función, si pertenece a ese sistema, tiene que acatar esa función,
entonces lo que hagamos va a correr el riesgo de que o lo expulsen de la familia o vuelva a la familia y vuelva al lugar anterior. Porque ese es el lugar, la función que la familia le ofrece. Virginia Satir, también una eminente, brillante terapeuta familiar, ella a los 6 años había leído todos los libros de la biblioteca de su escuela. A los 6, 7 años. A los 8 años que decía que quería ser detective de familias. Detective de familias quiere decir psicóloga familiar. Detectar los problemas que había en las familias, ¿no? Una mujer brillante, con una mirada muy revolucionaria. Los gestaltistas tomamos mucho de ella. Hay técnicas como la escultura familiar, la foto familiar, que las inventó ella y que son muy reveladoras. Bien. Y por último, bueno, el concepto de autorregulación, autoorganización y autopoiesis, conceptos relacionados al pensamiento complejo, también son conceptos que vamos a estar todo el tiempo usando y apoyándonos. El concepto de autoorganización es de Edgar Morin, que dice de alguna manera que todo sistema se organiza de la mejor forma posible. Lo mismo dice la Gestalt. Organizamos las configuraciones de la mejor manera posible, las configuraciones perceptuales, según determinadas leyes, ¿no? En la Gestalt. La autorregulación, la autoorganización y la autopoiesis son procesos automáticos de todo ser, de todo organismo, de todo sistema familiar, de todo sistema social, que actúan en diferentes niveles. La autorregulación actúa a un nivel, digamos, menos radical. La autorregulación de la temperatura en mi cuerpo sería a través del sudor y a través de la vasoconstricción. Yo regulo cómo bajo la temperatura o cómo cuido la disipación y conservo la temperatura. Sacando de ahí esto, viene la autoorganización, la autopoiesis, que sería autocreación. Si yo emigro, por ejemplo, vamos a suponer, emigro a Perú, que tenemos una peruana, que es mucho más alto, supongamos al altiplano, ¿no? Es mucho más alto. El primer elemento que va a suceder, o lo primero que va a pasar, es una autorregulación. Va a aumentar el nivel de glóbulos rojos en mi sangre para que yo pueda aprovechar el oxígeno, poco oxígeno que hay en la altura. Pero si yo me quedo viviendo ahí y las generaciones siguientes nacen ahí, va a haber una autopoiesis, va a ser una modificación en la estructura física, desarrollando una caja torácica mayor, una estatura menor, para aprovechar mejor el oxígeno. O sea, los cambios estructurales tienen que ver con la autocreación. Por definición, autopoiesis es un sistema cuyos componentes son creados por el sistema y a su vez ese sistema es creado por esos componentes. O sea, un sistema crea los componentes que lo crean, lo van modificando. Es una forma de adaptación. Entonces, podemos pensar así: a la familia crea un elemento que va a romper con todos sus esquemas si es una familia demasiado rígida. Si no es una familia tan rígida, no necesita de una crisis tan profunda para cambiar, para evolucionar. Y la autoorganización tiene que ver con cada uno ocupa el lugar para el que está preparado. Cada pieza se coloca en su lugar de la mejor manera posible, para que sus propiedades puedan sacar el mejor provecho para el sistema. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? Esto es lo que hablé, un poco más extendido, pero es lo que hablé. Después les voy a pasar el PowerPoint, se los voy a subir al muro de Facebook para que lo repasen y vayan viendo a ver si les surge alguna pregunta. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Quiero abrir esto porque todavía nos quedan 20 minutos y daría tiempo.
Yo tengo un comentario sobre el tema de las lealtades invisibles, que me imagino que tiene que ver con los introyectos, o sea, como el apalancamiento exacto que necesita el introyecto para formarse una lealtad, ¿no? O sea, como no solamente me tragué esto del mundo, sino que además forma parte de un pacto invisible. Es como lo estoy entendiendo. Bien, las lealtades invisibles son introyectos como todo es introyecto en un principio. Ujú. El concepto de introyecto es algo que viene del mundo externo, pero en un primer momento, pero después se procesa. Y si hay algo que no puede ser digerido, eso es lo que deviene introyecto, ¿verdad? Ujú. Ujú. No es todo introyecto. Yo introyecto la cultura. Por ejemplo, la cultura la introyecto como un paquete, como el sistema operativo de la computadora. Introyecto la cultura entera, aprendo la cultura, la lengua, los valores, pero hay determinados elementos dentro de todo ese paquete que no los puedo digerir. Y eso es lo que deviene introyecto. Las lealtades invisibles, lamentablemente, no son introyectos. Son asimilados como parte de la realidad y son invisibles por eso. El introyecto es visible porque se expresa a través de síntomas. Entonces yo puedo detectar un introyecto por sus manifestaciones, porque el introyecto siempre es una voz disidente. Y como voz disidente yo lo puedo externalizar, poner en un almohadón, en una silla, dialogar con él, pelearme con él, o puede actuar sobre mí generando síntomas, prohibiéndome que haga algo, digamos, impidiéndome que haga algo. Pero siempre hay esta cuestión de dos, ¿no? En pugna, siempre hay una pugna entre el introyecto y el self. Aquí no, aquí esto, digamos, de la lealtad invisible no deviene introyecto porque es incorporado junto con la cultura. Pero ¿qué pasa? Son patrones restrictivos, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, las mujeres tienen que obedecer a los hombres. Bueno, si a esta persona no le hace ningún ruido, sigue la tradición. No, en esta familia las mujeres respetan a los hombres. Y resulta que los tipos tienen todos los derechos y las mujeres todas las obligaciones y ningún derecho. Pero es así y no les hace ruido hasta que alguna que es tildada de la loca de la familia, le hace ruido. ¿Por qué? Porque ese sistema generó un elemento transformador para hacer ese sistema evolucionar. Entonces generó una mujer feminista, belicosa, defensora. Y esta mujer lo que va a hacer es poner en jaque todo ese sistema de valores, cuestionarlo. Posiblemente sea expulsada de la familia, pero su marca va a quedar y detrás de ella van a venir nuevas en el mismo sistema hasta que cambie, hasta que el sistema cambie. Entonces, desde este lugar no podemos pensarlo como introyecto. La lealtad invisible es una necesidad de pertenencia que tiene todo niño que nace en una familia y que sabe que si es expulsado de la familia, muere, que necesita del adulto para vivir. Entonces, respeta los valores, creencias y todo lo que se dice en esa familia. Yo di el ejemplo la vez pasada del niño que nace en una familia de delincuentes. Para él lo correcto es eso. Entonces, estas lealtades van más allá de esto también en el sentido de que cuando una persona, por ejemplo, empezó esa tarea de revolución y no la pudo terminar, la siguiente generación puede aparecer alguien con una lealtad invisible para esa mujer revolucionaria, transformadora, y una niña toma el mismo lugar. Esto es una lealtad también. Entonces tenemos las lealtades con los roles tradicionales, más también con los roles disidentes. ¿Alguien más? Me gustó tu pregunta y me parece interesante el ejemplo, Denis. Gracias. Bien. Cuando yo hablo de portavoz o chivo expiatorio, son nombres que le dio Pichon Rivière a algunas funciones dentro de los grupos
o dentro de las familias. A nosotros nos sirve mucho pensar cada paciente como un portavoz de su sistema. ¿Qué es un portavoz? Alguien que le da palabras a lo que circula en el inconsciente familiar y no es dicho. Por supuesto que si circula en el inconsciente y no es dicho, al que lo dice lo van a tildar de botón, de alcahuete, de traicionero, le van a poner, digamos, motes de todo tipo, pero no puede hacer otra cosa. El portavoz no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ese sistema lo crea en un lugar que siente él la necesidad de cumplir esa función. Entonces, cuando nosotros pensamos esta cuestión que le dicen a otro, bueno, pero podés hacerlo sin que se note, no hay manera. Cuando le dicen a una persona, por ejemplo, gay o lesbiana, podés vivir lo tuyo entre cuatro paredes, ¿para qué necesitas dar un beso en público, por ejemplo, ¿no? O para qué necesitas agarrar de la mano a tu esposo, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con esto de que es portavoz de algo, el gay o la lesbiana, es portador del mensaje de que no existe una única forma de amor, una única forma de relación. Entonces, no puede evitar traer esa voz. Como una mujer que sale a defender los derechos de la mujer, no puede evitar, digamos, llevar esa voz a donde sea oída, porque si no, no está cumpliendo su función, porque fue creada en el campo con esa necesidad para cumplir esa función que el campo necesita, que las demás mujeres necesitan. Entonces, la verdad es que yo sé que es medio perturbador lo que estoy diciendo, porque me van a decir, ¿dónde está el libre albedrío? ¿No? ¿No me lo van a decir? Si una persona parece que cumple una función para la que fue creada. Claro, sí. Emerge de un campo, de una totalidad enormemente amplia y compleja, y hay muchas cosas que esa totalidad necesita, y entonces, ¿qué hace? No le obliga a la persona que haga eso, pero le inocula un placer enorme y una necesidad enorme de hacerlo. Entonces sentimos cuando lo estamos haciendo que estamos en nuestro lugar, que aquí, este es mi lugar en el mundo, que esto es lo que quiero hacer, que esto es a lo que pertenezco. No es que es obligatorio, pero mi vida crece y se ilumina si yo cumplo mi función. ¿Se entiende? Desvío organísmico y factores de corrección. Esto es un trabajo que yo hice hace un tiempo y es, todo organismo tiene un equilibrio autorregulado, ¿no? Y se mantiene dentro de esos parámetros de equilibrio. ¿Viste que eras artista, Adriana Moraes? ¿Viste que eras artista? ¿Viste que eras artista? Yo te vi en un telar. Bueno, entonces todo organismo tiene un equilibrio y cuando se desvía de ese equilibrio aparecen los factores de corrección. Por ejemplo, mi temperatura corporal empieza a aumentar, empiezo a transpirar y ahí baja mi temperatura nuevamente. Mi temperatura baja mucho, empiezo a temblar y en ese temblor empiezo a generar temperatura que levanta mi temperatura corporal. Esto es un ejemplo de autorregulación biológica, ¿no? Ahora, si yo me desvío demasiado, empiezan a aparecer más factores de corrección, o sea, elementos que tratan de llevarme al lugar de equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros pensamos las patologías y los niveles de sufrimiento como factores de corrección de un sistema? O sea, cuando viene alguien con un grado de sufrimiento grande, quiere decir que el sistema se salió de su rumbo, hubo alguna alteración, hubo algo que amenaza
la supervivencia de ese sistema futuro y necesita corregir algo. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la familia rígida, ¿no? Y de la persona trans o de la persona gay, naciendo en esa familia rígida, podemos decir que la familia, cuanto más rígida es, menos adaptativa es. Y cuanto menos adaptativa, más riesgo de no poder sobrevivir a un futuro que es cambiante. Entonces, en algún punto aparecen estos elementos que toman estos lugares, que a veces son muy difíciles, para ayudar a este sistema a flexibilizarse y a poder adaptarse a las condiciones cambiantes del futuro. ¿Se entiende? ¿Lo ven lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, 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 está claro. Bien. Dentro de esto también existen la experiencia del equilibrio que tiene un sistema, y estos serían los pacientes designados, por ejemplo. Un paciente designado es, ay, este chico siempre fue problemático. Ah, sí, desde chiquito ya sabíamos que iba a traer problemas, ¿no? Porque ya sabíamos. Claro, él viene con una función de transformación y para no transformarse el sistema problematiza al niño y después al adolescente y después al adulto. Entonces, muchas veces, digamos, tenemos que considerar que todo sistema tiene una inercia. ¿Qué es una inercia? En física, inercia es la tendencia de los cuerpos a continuar en el mismo estado en el que vienen. Si están en movimiento, continuar en movimiento. Si están quietos, continuar quietos. No cambiar el rumbo del movimiento, seguir en la misma dirección recta y uniforme. Entonces, esta inercia que tienen los sistemas es, ¿para qué vamos a cambiar si siempre se hizo así? En las empresas, en la familia, ¿para qué vas a hacer eso si siempre se hizo así? Porque cambiaron los tiempos, por eso. Hay que hacerlo de otra manera. Y es como la receta del pelleto al horno, ¿no? ¿Se las conté alguna vez? No, no se las conté, pensé que la vi. ¿Cómo se hace la receta del pelleto al horno? Bueno, fácil. Se cortan las dos puntas, se pone en la asadera, se le ponen los condimentos y se pone 1 hora de horno por cada kilo que pesa la carne. Ok. Bien, la hija lo hace, la abuela lo hace, la hija lo hace, la nieta lo hace, hasta que la nieta, bueno, resulta que se llamaba Denise y dice, ¿por qué tengo que cortarle la punta? A ver, ¿me explican qué sentido tiene? Y la madre dice, porque siempre se hizo así. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre se hizo así? ¿Cuál es el sentido? Y entonces dice, no sé, vamos a preguntarle a la abuela. Y van y preguntan a la abuela y dice, abuela, ¿por qué la receta del pelleto es le corto una punta, le corto la otra, le pongo al horno? ¿Qué? No, yo le cortaba la punta porque mi horno era chico. Mi horno era pequeño y no entraba entero el lagarto, es el pelleto, ¿no? El lagarto no entraba entero en un forno. Entonces yo lo hacía por eso, pero como vieron el acto, vieron el ritual, repitieron la mecánica, y a veces esa mecánica pasa de una generación a otra sin posibilidades de revisarla. Entonces, muchas veces, estos pacientes que son designados como problemáticos son los que tienen la función de deschavar, de mostrar, de exhibir esos automatismos que dejan limitada la evolución del sistema, que le ponen trabas a la evolución del sistema. Vos te reconoces, Denise, en la que haría esa pregunta, seguro. Reconozco varias cosas que están pasando en mi familia ahorita, en varias cosas que estábamos hablando ahorita, así que por eso sonrío y sonrío y sonrío. Claro, bueno, por eso están llegando estas miradas en estos tiempos, porque estamos necesitando soltar muchos viejos patrones como humanidad, no solo como países o como cultura latinoamericana, ¿no? O latina, porque también hay no americanos aquí, pero como cultura latina. Bien.
Isomorfismo cuerpo-mente, esto lo vamos a seguir trabajando, después les voy a pasar alguna bibliografía. Es Maturana y Varela que hablan de que hay cambios, digamos, en la mente que inducen cambios corporales o cambios corporales que inducen cambios mentales, o sea, hay una relación y una correlación entre estructuras. Entonces, a partir de ahí, él empieza a hablar de cómo el conocimiento va afectando la biología de una persona. Y otra línea es pensar en la psicosomática como cosas distintas, ¿no? Y ellos están planteando como cosas íntimamente relacionadas. Dentro de esta misma línea existe toda la visión de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que meten tantas palabras para hacer una sola palabra, porque debiera ser una sola palabra. No debiera pensarse separado lo psico de lo neuro, de lo inmuno, de lo endocrino, porque es todo uno, es todo simultáneo. Son multidimensionalidades en las que coexiste el ser humano, en la que es una unidad del ser humano. Y vos que hablabas de chakras, Denise, desde la teoría de los chakras, esto no es parte del curso, pero ya que lo dijo, los chakras son de alguna manera interfaces que nos conectan con distintos niveles de vibración. Entonces, el chakra solar es el emocional por excelencia. Entonces nos conecta con un nivel de vibración emocional, de las emociones más primarias, ¿no? Y cada chakra sintoniza con determinadas emociones. Los chakras superiores ya sintonizan con cuestiones que tienen que ver más con lo espiritual. Y los superiores de todo con la conexión con el campo, con el todo, con la vivencia del todo, con el experimentarnos parte de la totalidad. Entonces, de alguna manera, lo que estamos diciendo es como que somos seres multidimensionales. Está lo físico actuando, ¿no? Y los chakras que están más vinculados a lo físico son los dos inferiores al cuerpo físico, que es lo que provee la energía vital y demás, el cuerpo etérico. Los siguientes tienen que ver con las emociones más básicas de supervivencia, de sexualidad, etc. Y a medida que van subiendo, se va sutilizando. Pero somos seres multidimensionales. Quiere decir que nuestro cuerpo es la caja de resonancia del espíritu, de las emociones más elevadas y de las más primarias. No de las más bajas, por favor, no digamos que haya emociones bajas. Son emociones humanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que somos seres multidimensionales? Que nos expresamos en distintos vehículos y en distintas dimensiones. Y el contacto puede darse desde el vehículo emocional, a lo mejor estoy con alguien y siento una conexión emocional, intelectual, espiritual, ¿sí? O físico, ¿sí? Podemos tomar al otro, sentir la conexión desde el contacto, desde la temperatura, desde la energía de la piel del otro. Pero siempre es un encuentro. Hoy estamos privados del contacto físico, pero tenemos todos los demás vehículos activos. Entonces podemos conectarnos a distancia. Bien, ¿cómo estamos? Son las 12. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. Después les mando el PowerPoint, así que no se preocupen. Algo que les haya quedado. Guille, yo cuando preguntabas lo del libre albedrío, me quedé pensando en la importancia del ajuste creativo. Porque para mí, el ajuste creativo es como el concepto de Gestalt de hago algo, soy libre de crear algo, pero responsabilidad con lo que me pasa. Entonces, como, ok, sí, está todo esto, y además yo creo, o sea, como que esa dinámica es la que me gusta pensar, digamos, de alguna forma. Bien, el ajuste creativo abarca un poquito más que la cuestión del libre albedrío, pero sí,
este ajustamiento, sin ninguna duda, tiene que ver con decisiones y elecciones y habla de un libre albedrío, ¿no? Sin duda. Yo lo que diría es que cuando es un ajuste creativo y por lo tanto la energía disposicional aumenta, el bienestar aumenta, el ajuste se da de una manera natural y en sintonía verdadera con el ser, estamos claramente hablando de que está encontrando ese lugar del que yo hablaba, ¿no? Bien. Qué lindo, Marlicete. Qué lindo mandala. Mirá eso. Eso se llama efecto de campo. Basta, no. Too much. Eso estuve acá enquanto te escuchaba, es para ti. Voy a pendurar acá. Bueno, voy a ganar 2, ¿ah? No manden. Guarden ahí en casa para mí, mas guarden en casa porque si mandan para Argentina no llega. Não vai chegar. Fica travado na aduana, na alfândega. Tá? Mas guardem para mim e eu estou aí também. Que lindo! Gracias, te escuchaba. Me pasó una película en mis clases de